por estar ahí atentos. Hoy vamos a hablar que el Espíritu Santo es consolador. Es otro aspecto que vamos a tocar con respecto al Espíritu Santo o a la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver el trasfondo de lo que pudiera significar en términos así muy prácticos, no tan teológicos, sino prácticos, lo que nosotros entendemos por consolación. Eso es lo que vamos a tratar la manera de ver. Para poder como identificar lo que es en sí el concepto de consuelo, de consolación, vamos a hablar primero de la condición puramente humana. Por ejemplo, los seres humanos estamos compuestos por las emociones. Somos seres emocionales, ¿verdad? Las emociones es en sí es la reacción inmediata de nuestro organismo a nivel psicológico. Es decir, es una reacción. Cuando usted tiene una emoción, hay una reacción. Y es la reacción inmediata de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Esta reacción, diríamos, de lo que es la emoción, estas reacciones tienen dos efectos. Y puede ser el efecto positivo, que uno tenga una emoción positiva, o también una emoción negativa. Estas dos formas de reacción de la persona genera, por ejemplo, si es negativa, pasa al nivel de lo que es el sentimiento o lo que es el sentir, que nosotros conocemos como los sentimientos o el sentimentalismo. O sea que emoción no es igual a sentimientos. La emoción y los sentimientos, por supuesto, se complementan, pero los sentimientos son la reacción de una emoción. Esa emoción, dije, puede ser causada por algo positivo o por algo negativo. O sea, dependiendo, ¿verdad? Esa reacción de emociones, eso, por ejemplo, si es negativo, la emoción va a generar una reacción de lo que es un sentimiento negativo, y obviamente eso va a traer afectación a la persona. Se lo explico de esta manera. Por ejemplo, cuando viene ese impacto de esa emoción, que es la reacción, dije, del ser, por bueno o por malo que haya sido la situación, y si es por lo bueno, trae, por supuesto, un sentimiento saludable que le sirve a la persona. Es decir, una persona con buenos sentimientos es una persona que es más saludable que la otra, que está con lo que es la área negativa. Y en este caso, por ejemplo, lo que es la emoción negativa
son sentimientos, entonces, sentimientos que nos afectan todo el ser. O sea, la emoción, si es negativa, genera un sentimiento que afecta entonces a todo el ser. Y esto es precisamente lo que se pudo haber dado en el caso de los discípulos. Por ejemplo, por eso leíamos acá el primer versículo que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. Lo que sucede con estos versículos que hemos leído, y en este en particular, acá el Señor está hablando de una turbación. Es decir, ahí ha habido una emoción negativa. ¿Cuál es la razón por la cual ha venido a quien se está dirigiendo el Señor, a sus discípulos en este caso? ¿Por qué ha venido una reacción o una emoción negativa que ha generado prácticamente una turbación? Cuando dice turbar, es un impacto negativo. Pero, ¿cuál es la razón de este impacto negativo? Bueno, el trasfondo de estos pasajes son el hecho de que el Señor ha estado ya anunciándoles a sus discípulos su partida, su muerte. Al escuchar ellos, por ejemplo, tal cosa que a su nivel o en su condición humana no la podían como digerir. Digo digerir porque ellos en su poca percepción del Señor, lo único que podían como comprender era que Él era el Mesías de alguna manera, pero que era un Mesías que no podía morir, que era un Mesías que los liberaría de los asuntos políticos. Probablemente sería el sentir también de los seguidores de Él. Y si no era ese el sentir de sus seguidores, no podían ellos concebir con esta mente que su Mesías muriera, aun cuando Él les ha venido diciendo por todo el recorrido de sus 3 años de ministerio. Ellos no podían. Y ahora que el momento está llegando a su punto final, es donde Él les está recalcando que está a punto de ir a la muerte o ir al sacrificio. Ustedes se recordarán cuando, bueno, Pedro de alguna manera entendió esto, pero lo entendió mal. Pero su emoción le trajo un impacto negativo a sus sentimientos, a tal grado que Pedro, cuando pudo medio entender esto, dijo: que no te suceda tal cosa, Señor. ¿A qué se refería Pedro? Que no te suceda tal cosa, es decir, no puedes ir al Calvario, no puedes morir. Pero es ahí donde el Señor reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Cuando le dice apártate de mí, Satanás, no es que el diablo se le había metido a Pedro, sino que había una influencia negativa que provenía, por supuesto, de una fuente de afuera a la mente de Pedro. Y esa reacción, dado el afecto, el amor que Pedro tenía por el Señor, es esa lo que le hace tomar esa reacción. No te suceda esto, Señor. Pero ahí el Señor pues lo reprende, y lo reprende en el sentido de que el Señor puede percibir que está siendo Pedro influenciado por Satanás. Por eso es que le dice no a Pedro, sino a Satanás que está influenciando
apártate de mí, Satanás, porque luego se dirige a Pedro, porque tú no sabes las cosas como deben de ser. O sea que tú no entiendes lo que te he dicho de otra manera, con respecto a mi partida, tú no lo entiendes. Por eso es la razón de la reprensión en este caso. Ahí, ¿qué es lo que Pedro expresa en esa emoción negativa? Bueno, expresa una emoción negativa que le trae un sentimiento que en este caso le afecta en su totalidad su propio cuerpo. Porque cuando la persona está cargada con emociones negativas, por eso es importante que podamos nosotros como ir como entendiendo cuáles son los virus, los gérmenes, las bacterias que no tanto como se conocen, sino esas cosas negativas que se insertan en nuestro corazón y si generan sentimientos negativos, pues a veces la persona anda buscando medicina, médicos y para allá y para acá. Pero como la emoción es negativa y lo negativo genera un sentimiento que afecta a la salud, es importante entonces como creyentes, como ir examinándonos, no estar nosotros como cargados de aspectos negativos, porque eso nos afecta y nos hace perder la realidad o las bendiciones mismas de la vida en sí. Porque ¿qué puede disfrutar una persona, hermanos, con emociones negativas? ¿Cómo puede disfrutar la vida? Es toda la vida, todo el tiempo anda sobrecargado, indispuesto y sucesivamente. Entonces, en este sentido es que vamos a aplicar lo que es el asunto del consolador, que es el tema que ahora vamos a desarrollar. En este caso, el Señor, al decirles que se va, ahora redescubramos por qué es que hay esta emoción negativa. Bueno, cuando nosotros leíamos el versículo número 16 del 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice los dará otro consolador, ahí podemos ir viendo que el problema es que cómo ellos no iban a reaccionar emocionalmente, hermano, negativo, si el Señor realmente era el todo para ellos. El Señor era el que los ayudaba en medio de las tormentas, el que apaciguaba los huracanes cuando sus barcas estaban para hundirse. El Señor era el que les daba pan cuando no había pan. El Señor era el que los sanaba. El Señor era el que los aconsejaba. El Señor era un padre para los discípulos a tal grado que ellos se sentían como el pollito, como se siente cuando está bajo las alas de la gallina. Así se sentían los apóstoles 3 años y meses en ese cuidado, bajo de esa estricta y rigurosa cuidado de parte del Señor. Eso es lo que a ellos les hermanos les alarma. ¿Cómo podían ellos concebir que al irse el Señor o al morirse
o como lo entendieran, ¿cómo podían ellos entonces digerir que sin ya la presencia del Señor, cómo ellos iban a desarrollarse? Si Él los había cuidado, si Él los había sanado, si Él les había protegido, si Él les había dado comida, si Él los había aconsejado, si Él los había librado no solo en una ocasión de los mares que se avalancharon contra ellos, ¿cómo ellos no iban a tener esta turbación en sus corazones, que es la reacción por lo que Él estaba diciendo que Él se iba a ir? Pero es en este caso cuando el Señor les dice en este versículo número 16, luego que les ha dicho en el 1, no se turbe vuestro corazón. Y le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En este caso, hermanos, el Señor, fíjese bien que cuando dice, le rogaré al Padre que os dé otro consolador, acá estamos viendo que Cristo, conforme lo último que acabo de decir de esa paternidad, ese cuidado que el Señor había dado durante el periodo de su ministerio a ellos, Él prácticamente ahí había estado fungiendo como el consolador para ellos, como el que los cuidaba, como el que los animaba. Y por supuesto, ahora cuando dice enviaré el otro consolador, o rogaré al Padre para que, dice, y Él os dará, dice, otro consolador. Es decir, aquí, de acuerdo a este versículo, Jesús desempeñaba la función, por supuesto, no solo del Mesías, sino del consolador, que decíamos que de acuerdo a lo que es la palabra griega consolador, lo que significa es paracleto, que en entender nuestro sería el que nos acompaña, el que intercede por nosotros, el que nos defiende, el que nos guía, el que nos enseña. Es decir, es otro que va a la par del necesitado. Y eso es precisamente que lo que, hermanos, el Señor les está diciendo. Les dice que rogará al Padre para que les envíe el otro consolador, es decir, al mismo nivel. Es un hecho que cuando ellos escuchan que va a ser enviado otro consolador en el mismo nivel de Cristo, ahí podemos ver ya también la deidad del Espíritu Santo, que no difiere de Cristo, porque están iguales. Como dice, mandaré otro, y le voy a pedir al Padre para que mande el otro consolador. ¿Para qué? Para que ustedes, bueno, no tengan, diríamos, estas emociones negativas. Y por supuesto, hermanos, que cuando los discípulos, vamos a ver, los discípulos empezaron ya en su ministerio apostólico, ellos, previo, días antes de ese inicio, ellos fueron al lugar alto donde el Señor les recomendó, que les dijo, no se muevan, vayan al aposento alto y esperen ahí, porque es ahí donde vendrá el Espíritu Santo, este que les estoy ofreciendo, vendrá sobre ustedes. Y eso fue lo que ellos hicieron obedientemente. Se fueron, hermanos, a
a lo que es ese lugar que la Biblia le llama el aposento alto, o el lugar donde se reunieron en alguna parte de lo que era Jerusalén. Y es ahí donde fueron ellos investidos por el Espíritu Santo. Cuando fueron investidos, entiéndase que ellos se convirtieron, de hecho, desde ese mismo instante, en el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que el creyente siempre debe de, hermanos, de tener muy en cuenta, es decir, todo el trasfondo de lo que es la persona del Espíritu Santo, porque de lo contrario, si nosotros no le damos, diríamos, énfasis, si nos interesamos en los asuntos del Espíritu Santo, vamos a vernos muy afectados en el aspecto de que el Espíritu Santo sea para nosotros un efectivo consolador, ¿verdad? Porque estoy diciendo que esto se cumplió en la vida de los apóstoles cuando ellos fueron investidos del Espíritu Santo, y desde ese momento el Espíritu Santo se convierte para ellos en el Paracleto, en el que iba a andar junto a ellos, el que dice el mismo Señor cuando Él dice en Mateo 28, 19, 20, cuando Él dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No dice una semana, no dice los días que el creyente debe de vivir o ha de vivir en esta tierra. Estoy hablando del creyente, el Paracleto. Ahí se estaba refiriendo el Señor al Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin. Pero ¿cuál ha sido el paso que luego ellos han dado? Luego que les dice: no se turbe vuestro corazón, voy a rogar al Padre que envíe el otro consolador, para que ese impacto negativo de sus emociones se encargará Él. Él les va a enseñar, Él les va a recordar, Él les va a guiar, Él los va a defender. Porque también lo que significa también Paracleto también es una derivación de abogado. Él será también vuestro abogado. Entonces, pero ellos luego no quieren que esto se pueda como escapar de su alcance, sino que obedientemente ellos corren al lugar a donde se les ha indicado y esperaron esta intervención del Espíritu Santo el primer día, el segundo día, el tercer día, y no venía. El cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, el noveno día, el décimo día. Es decir, allí estuvieron. Ellos sabían que de no ser ellos investidos por la presencia y el poder del Espíritu Santo, ellos estarían constantemente, hermanos, sin la asistencia de lo que es el Consolador, de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ellos obedecieron, y eso es lo que dije hace un momento, que es lo que nosotros no debemos de pasar de largo. Porque últimamente como que le hemos dado menos importancia a esto de la búsqueda del Espíritu Santo, como que ya no nos hemos preocupado, porque, bueno, yo no puedo entender por qué muchos creyentes, como en el caso nuestro,
diríamos, porque somos una línea pentecostés, digamos, ¿cómo puede ser que nos hemos desinteresado de lo que es la investidura del Espíritu Santo? ¿Cómo es que hemos prescindido de lo que es la intervención del Espíritu Santo? Porque es desde ese momento que somos investidos, como dice Pablo en su capítulo número 6, hermanos, y verso 19 de Primera de Corintios. ¿Acaso ustedes no saben, dice, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Es decir, eso no fue para los corintios, eso es para la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, luego de que es investida por esa manifestación, como lo fue en ese Pentecostés, desde ese momento el Espíritu queda ya instalado dentro de la vida de aquel creyente. Y en esa idea es donde cada creyente, hermanos, cada creyente, sabiendo esto, explicándole todos estos detalles, a veces uno se pone a pensar cuál será la razón por la que ha perdido interés este asunto. ¿Por qué no hay, por ejemplo, esa pasión, ese interés de ser investidos por el Espíritu Santo? Porque partiendo de eso, ¿verdad? Ya nosotros venimos a ser el templo y la morada del Espíritu Santo. Pero este es un asunto muy particular de uno. Este es un asunto que uno debe de entenderlo, porque fíjese bien que al entenderlo uno y apropiarse de ello, ¿quién es el que necesita en esta vida consuelo? ¿Cuánto necesitamos, diría, en esta vida consuelo? ¿Cuánto necesitamos la asistencia, hermanos, de el Consolador en nuestras vidas? Porque vamos a ver, el Consolador, hermanos, que en este caso es el mismo Dios. Vayámonos al capítulo 51, váyase Isaías 51:3, para que vea que cómo Dios en términos generales es el Consolador. 51, lea rapidito conmigo, y dice el versículo número 3, dice: ciertamente, que dice, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí estamos viendo en su término general que es precisamente el mismo Dios, que no dudamos que siga siendo el mismo Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la situación de Israel? Por decir algo, la situación de Israel en este caso, hermanos, era la tristeza, la decadencia, las amenazas, los ataques del enemigo, las disciplinas de parte de Dios que había Israel, hermanos, había sufrido. Pero aquí viene a ese pueblo que está en problemas, a ese pueblo que necesita consuelo. Mire qué necesidad hay de que nos acompañe el Consolador.
Por ejemplo, aquí dice este versículo: ciertamente consolará Jehová, dice a Sión. Sión es Israel. Y dice, y todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. Eso es lo que hace Dios para el afligido. Para Israel, en este caso, eso es lo que nos estamos viendo. Vamos a irnos también al Salmo, vamos al libro de los Salmos, y vamos a leer el Salmo 86, que habla del mismo consuelo de ese Dios en el término general. En el Salmo 86, 17, habla también, hermanos, habla de que Jehová es el ayudador, porque tú, Jehová, me ayudaste. ¿Y qué dice al final del versículo? Me consolaste. Ahora, veamos ya, para ir aplicando lo que fue el desarrollo del ministerio de los apóstoles. Por ejemplo, cuando vemos a un Esteban, hermanos, fíjese lo importante de esto que estamos escuchando. Cuando vemos a un Esteban que estaba siendo lapidado, se dice que ese fue el primer mártir, el diácono Esteban, que lo deja revelado el capítulo número 7, 60 de Hechos de los Apóstoles. Habla que en ese versículo 60 habla de qué manera, hermanos, Esteban, antes de maldecir a sus enemigos, ¿qué es lo que leemos ahí? Lo que leemos ahí es Esteban pidiéndole a Dios por sus enemigos. Esteban pidiéndole, es decir, en ese momento difícil, en ese momento angustioso, en ese momento de lapidación sobre la vida de Esteban, hermanos, ¿quién es el que le forma esa actitud a Esteban? ¿Quién es? No es Esteban. No es Esteban. Porque, hermanos, en condiciones puramente humanas o a título personal, nosotros no tenemos tal capacidad para actuar de una manera como, por ejemplo, estoy diciendo el caso de Esteban. Esto es la evidencia clara, por supuesto, hermanos, de el consuelo del Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo diciéndole a Esteban que él no tenía que llevar sobre su corazón o en su vida una actitud de odio, de venganza. Más bien lo consuela y le abre un poquito el telón de lo que es la instancia de Dios en el cielo, a tal grado que cuando él está siendo apedreado, él dice: yo veo al Padre en su trono y a Cristo a su lado. Y eso fue lo que generó la rabia sobre sus enemigos. Eso es la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como quien dice, le está mostrando una parte de lo que es la realidad de esa existencia de Dios. Y es un hecho que eso, hermanos, lo consuela, le muestra un poquito, o por qué poquito, sino le muestra la gloria de Dios. Pero es la intervención del Espíritu Santo. Ahí lo está consolando. Ahí le está diciendo: te están matando, Esteban, te están lapidando, Esteban, pero tienes que tener paz en tu corazón. Tienes que tener cordura en tu corazón. Tienes que tener dominio propio en tu corazón. Tienes, porque decíamos que equivale también la palabra consolador, paracleto, abogado. Ahí está como a la par de su abogado.
como diciéndole: tienes que resistir, tienes que pararte como un creyente, tienes que vencer, tienes que aguantar, tienes que triunfar en este momento. Y por lo tanto te voy a mostrar lo que es la gloria del Padre. Y esa es la razón por la cual Esteban, hermanos, no siente tanto los golpes y la lapidación, sino que Esteban lo que hace ya en las últimas palabras de su aliento de vida, lo que hace es, hermanos, rogar por los enemigos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Rogar por sus enemigos. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace Esteban. Por eso es que el Señor les dijo: no lo voy a dejar solo, les voy a mandar otro consolador. ¿Para qué? Para que como abogado, para que como consejero, para que como animador, para que como guiador, para que como consolador en los momentos difíciles, así como yo estuve con ustedes, que los sostuve, les proveí, los guardé, les cubrí, les sané, así va a estar el otro consolador. Hermanos, eso fue prácticamente la promesa de parte de Cristo para con sus apóstoles. Y por supuesto, esto era lo que no podía dejar de hacer el Señor. ¿Cómo podía dejarlos en la condición de turbación? ¿Cómo podía dejarlos en el desconsuelo, destrozados sus corazones? Porque ellos quedaban desamparados, quedaban, hermanos, como dicen, sin padre, quedaban a expensa. ¿Cómo podía? El Señor sabía la condición, porque el Señor conoce la condición nuestra. Nosotros podemos aparentar, hermanos, mucho control de sí mismo. Nosotros pudiéramos aparentar que somos fuertes, que en el momento, como fue el caso de Pedro, que Pedro dijo: no todos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar. Uno puede mostrar, hermanos, pero ni uno mismo se conoce, ni uno mismo sabe a veces lo que está prometiendo, como el caso de Pedro. Y eso fue lo que le dijo el Señor. El Señor conocía la condición de Pedro, y el Señor le dijo: antes que el gallo cante 3 veces me negarás, Pedro. Y sucesivamente eso fue lo que sucedió. Y quiero decirle que Pedro era el discípulo que yo diría, hermanos, el discípulo que más amaba al Señor, porque era intrépido, era un hombre que no eran palabras de emociones. Yo amo al Señor. Eran hechos. Era un hombre que se identificaba con, mostraba el amor para su maestro. Pero ahí nosotros vemos que ahí le falló su percepción, su creerse que él podía. Le falló, porque a la hora que le tocó enfrentarse o meterse de alguna manera a donde estaba siendo el Señor golpeado, ahí le preguntaron, las 3 veces que le preguntaron si era de los mismos, las 3 veces él negó. Y es más, la última vez él maldijo, dijo: yo no conozco al hombre. Entonces eso puede darnos a nosotros una idea lo vulnerable que somos nosotros, lo que aparentamos muchas veces que somos campeones. No, hermanos, el campeón se llama Dios. El campeón, el que nos puede ayudar, el que nos va a consolar, el que nos va a dar fuerza, el que nos va, hermanos, a animar en el momento de la prueba, se llama el Espíritu Santo, en este caso ya de la iglesia. Ahí podemos ver a Esteban. ¿Quién fue el que le puso ese sentir a Esteban? Ahí está el abogado. Eso es lo que dice Juan en su capítulo número 2 de la primera carta, verso 1. Dice que él es nuestro abogado.
usted se recuerda cuando el Pedro mismo en el libro de los Hechos, el capítulo número 12, que estaba preso. Pedro estaba preso. Pero dice la Biblia que, hermanos, en el versículo número 7 de Hechos 12:7, dice que, fíjese pongámosle atención a eso. Dice que Pedro, si gusta lo leámoslo. Leamos 12 de Hechos, para que vea usted la condición que estaba Pedro. Dice, y aquí dice el verso 7, se presentó un ángel, dice, del Señor, y una luz resplandeciente en la celda. ¿Y qué dice? Y tocando a Pedro al costado, ¿qué dice? Le despertó, dormido, con un montón de ratas en un calabozo, dormido, encadenado, dormido, sabiendo que el siguiente día lo iban a matar. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es que podemos digerir tal actitud de un mortal como lo era Pedro? ¿Cómo es que podemos entender esto? Lo único que podemos entender es que, hermanos, aun cuando las condiciones eran paupérrimas, las situaciones de una mazmorra, de lo que se sabe de Roma o de las ciudades que gobernaba Roma, eran lugares espantosos, eran lugares terribles. Pero ¿cómo puede ser que aquí dice que está durmiendo y tuvo que despertarlo? Tenía un sueño tan, hermanos, tan relajante Pedro, aún con el trasfondo que acabo de decir. Pero ¿qué es lo que genera eso? Lo que genera ese sueño, hermanos, tan relajante, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sin duda, a Pedro le está diciendo, le puede decir personalmente, la Biblia no lo dice, lo puede sentir Pedro por el Espíritu que le está diciendo: no te aflijas, Pedro, no te aflijas, no te aflijas. No puede ser que pierdas el sueño. Tú eres un siervo de Dios. Tú acuérdate que el Señor Jesús te dijo: pastorea mis ovejas. Tú vas a seguir llevando a cabo el ministerio de pastorear las ovejas. La Biblia no dice eso, pero hay que intuirlo, hay que entenderlo, que cuando Él dice: no los dejaré solo, les mandaré de parte del Padre otro consolador, y Él los guiará y Él los consolará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él los ayudará. Damos un amén. ¿Cómo podía dormir Pedro así? Si, hermanos, si con un recibo de luz alterado, o hoy que los contadores del agua se disparan, ya muchos cristianos no podemos dormir cuando vemos eso. ¿Y qué no será que llegue una nota de la fiscalía que quieren hablar con nosotros? Porque según dice que cuando llega una nota de la fiscalía, tiene que ir la persona. Y no es que él no sabe si es que de una vez lo van a capturar ahí, ¿sabe? Ya no se puede dormir. Pero ¿cómo puede dormir un hombre así? Si es que el siguiente día lo iban a matar, si habían matado a Jacob. El Consolador. Damos un amén. El Consolador. En este caso, por ejemplo, fíjese bien, hermanos, también vamos a ver en el caso de Pablo, en el capítulo 23, verso 11 del mismo libro de Hechos. Pablo, hermanos, en esa ocasión estaba terriblemente angustiado. ¿En qué sentido? Angustiado con respecto a todo el maltrato que le habían dado en Jerusalén. Pero ahí dice que le dijo la voz a Pablo, lo visitó un ser angelical y le dijo: no temas, Pablo,
Oiga bien, no temas, Pablo, porque tienes que ir a testificar a Roma, como ya se te dijo. ¿Qué es, hermanos? En momentos de angustia, porque en este capítulo 23, versículo 11, Pablo está siendo ya un reo, y un reo que raya con respecto a que es poco probable que pueda salir vivo. Pero aquí viene el consuelo. ¿Y quién es el que quién es el que lo visita en este versículo que decíamos acá, versículo 11? ¿Quién es el que lo visita? ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermano? ¿Quién es el que lo visita? Lo visita el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Amén, amén. Dice, y en la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién es? Mire el Paracleto, mire el Consolador, mire cómo anda, hermanos, ministrando, ayudando. Y en este caso Pedro estaba, diríamos, Pablo estaba resguardado en la cárcel de ahí de Jerusalén, que habían instalado los romanos. Pero no hubo problema para que el Señor entrara a la cárcel. No hubo problema. No tuvo que sacar un salvoconducto, no tuvo que sacar un gran permiso de Herodes, no tuvo que, hermanos, ir a pedir una audiencia. El Paracleto se mete donde está el siervo o la sierva que está, hermanos, pasando un momento difícil. Yo estoy hablando de un Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estoy hablando del Espíritu Santo. Y mis oraciones es que usted se interese por el Espíritu Santo, que despertemos, que dejemos esa vida rudimentaria, que anhelemos la investidura del Espíritu Santo. No temas, Pablo le dijo. Se metió. Y lo mismo sucedió. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles pensaron: ¿quién nos va a ayudar? Si Él se va, ¿quién estará con nosotros? Las aflicciones que vienen. Y allá también en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 de Hechos, cuando Pablo está náufrago, ahí también, cuando ya el huracán estaba destruyendo todo, la embarcación, también se presentó la misma persona del Señor a decirle: ten ánimo, Pablo. Mire lo que es tener el Paracleto. Damos un gloria a Dios, hermano. Ten ánimo. Mire, hermano, cuando a alguien le dice tenga ánimo, es porque ha perdido el ánimo. Pero aquí estamos hablando no de, hermanos, de un creyentito. Aquí estamos hablando de un gigante. Aquí estamos hablando de un hombre lleno de Dios, lleno de fe, lleno de obediencia. Estamos hablando del perito arquitecto de la Biblia, del Nuevo Testamento, de la gracia. Damos un amén. Estamos hablando, pero se le aguadearon los pies. Pero él dijo: aquí me voy a ahogar. Pero ahí llegó el consuelo del Señor y le dijo: no te va a pasar nada, Pablo. Vas a ir a predicar a Roma. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Que no podemos pasarnos la vida cristiana, y yo voy finalizando, no podemos pasar la vida cristiana ignorando la persona del Espíritu Santo, a menos que seamos de otra denominación. Pero si somos de la descendencia de los pentecostales,
que es lo que tenemos en la Biblia. Bueno, ahora, fíjese bien, ¿cómo puede una persona luego de una gran azotada y luego que ha pasado a una mazmorra, y pensemos un poco por ejemplo, hay personas, acá hay cárceles que las personas dicen, es un semi-infierno, dicen. Aquí, ¿alguien puede corroborar eso? Y no estamos hablando de un penal, porque ya en un penal supuestamente ya es algo menos que otras cárceles más terriblemente aplicables para gente peligrosa o lo que sea. Pero casi que en términos generales la gente dice, yo no le deseo a nadie allí donde estuve, ni al mayor, ni al peor enemigo. Pero cuando Pablo y Silas están en esa cárcel, que no ha haber sido un hotel de 5 estrellas, ¿cómo puede ser que alguien a la medianoche golpeado, hambriento porque no habían comido? ¿Quién le iba a dar comida? ¿Quién les iba a llevar? Por lo menos aquí alguien agarra, por lo menos si es la mamá o es la mujer, si todavía, ¿verdad?, tiene amor por el hombrecito, le lleva comidita, si es que se la dejan entrar, pues. ¿Quién le iba a llevar a Pablo? Nadie. Hambriento, chorreando sangre, en aquella humedad, en aquello horrible, apestoso, empieza a cantar cantos a medianoche. ¿De dónde proviene ese ánimo? ¿De dónde proviene diríamos, ese sentimiento positivo? Es un hecho que ese sentimiento positivo en esas condiciones no podemos pensar otra cosa sino que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le suaviza, el Espíritu Santo le echa aceite. Es un hecho, hermanos, porque podemos ser muy fuertes, diríamos, humanamente, físicamente pudiéramos ser muy fuertes, pero yo me atrevo a decir que esas heridas que Pablo y Silas recibieron, hermanos, el Consolador, el Paracleto, les echó aceite, hermanos, les vendó sus heridas, los consoló. Y sin duda el consuelo iba en la idea, oye Pablo, esto no es nada en comparación de las glorias eternas. Es que sin Él, sin la presencia del Paracleto, hermanos, sin la asistencia de Él, ni Pablo, ni un Elías, ni un grande, ni quien sea puede resistir. Nos vamos a deprimir de tristeza, pero ahí llega el Espíritu Santo, ahí llega el Señor y le dice: Pablo, no es para tanto. Es cierto que estás deshecho la espalda de esos azotes, pero tú tienes promesas de parte de Dios. Tú no eres un cualquiera. El dolor pasará. Dice allá Mateo, dice: dichosos los que lloran, porque esos reirán. Dichosos los que lloran, Pablo, porque van a reír. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dichoso Pablo, el Consolador. Por ejemplo, finalizo diciendo que le voy a hablar de mi persona, que fuera de mí, de su servidor, sino
anduviera el Paracleto a mi lado, ¿qué sería de mí? Yo he tenido tristezas bien profundas, hermano, con respecto al ministerio. Yo no expreso, ¿verdad? Porque yo le expreso a Dios las cosas. Pero he tenido momentos difíciles que ni a mi familia ni a nadie me he mordido la lengua. ¿Y quién es el que me ha ayudado? ¿Quién es el que me ha consolado? El Paracleto. ¿Quién es el que? Y no dudo que el caso suyo, ¿por qué usted está todavía ahí? En esa enfermedad que usted dice, bueno, yo de esta me voy a morir, no hay quien me aprecie, no hay amor. Y ahí está a veces uno, hermanos, como juzgando, como exigiendo. Pero luego viene a nuestra vida en esos momentos difíciles de enfermedades, a veces hasta enfermedades terminales. Ahí viene el consejo, ahí viene el consuelo del Espíritu Santo. Me recuerdo de la hermana, la mamá de el hermano Ricardo, con permiso del hermano. Ella cuenta en su momento que estaba ya para largarse, para expirar. Ella cuenta de qué manera ella vio la manifestación de Dios en el momento más crítico de su vida. Y no sé si estoy mal, pero medio escuché que Ricardo dice que le dijo: hijo, estoy preparada, estoy feliz, estoy deseosa de trasladarme a ese lugar. ¿Quién es el que llega en esos momentos? ¿Quién es? No es uno no puede, uno es incapaz. Si hemos hablado de un Elías que se tira debajo de un enebro, hemos hablado, hermanos, de un Pablo que está desanimado. No hay campeones. Aquí el campeón se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela en ese momento terrible de esa enfermedad. Le dice: yo estoy contigo, yo te voy a asistir. Y eso es lo importante de conocer nosotros como creyentes, la asistencia del Espíritu Santo. En ese momento de la deuda, usted dice, bueno, a la verdad, entonces uno con un detalle pequeño pierde, hermanos, toda la motivación de la vida. Con un detalle pequeño uno pierde, uno ruin. Con cosas pequeñas, con una deuda. Imagínense que fuera una deuda que nos van a dejar solo con la cama, porque eso como que así es la ley, que un embargo solo lo que no puede llevarse el que embarga es la cama, y que solo le dejen la cama puede llegar uno. No es fácil eso, porque es el patrimonio, es el trabajo de una vida, y es terrible ver que lo despojan. Pero si ese fuera el caso, hermanos, yo sin duda más de alguno de ustedes ha tenido una experiencia de esa, y si no, los que están a distancia han tenido alguna experiencia de esa. Pero el Señor ha estado ahí con ellos. ¿Por qué es que no se han suicidado? ¿Por qué es que no tiraron la toalla? ¿Por qué es que no renunciaron al Evangelio? Porque sin duda en esos momentos críticos llegó el Espíritu Santo. No te aflijas, tú tienes algo mejor. Yo tengo algo mejor para ti. El Consolador, no los dejaré solos. Enviaré al Consolador y Él los guiará y Él los consolará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La rotura de un matrimonio, eso no es un caramelo, una rotura de un matrimonio, cuando hay hijos y todo eso. Pero ahí viene el Consolador: yo estoy contigo, no te aflijas. Y por eso es que muchas, por ejemplo, si habláramos de muchas mujeres de ustedes que han tenido problemas de eso, y en ese momento difícil, ¿cómo lograron sobresalir? Ahí andaba el Paracleto, ahí estaba asistiendo, ahí estaba ayudando. Cuando los hijos,
están perdidos y que el Padre quiere que se introduzcan en la iglesia, ahí está, no te aflijas, en su momento, hija, en su momento, tú vas a ver con tus ojos, ahí está el consuelo, ahí está, tú vas a ver con tus ojos, no es nada de eso. Tremendo, hermano. Sí, que es una realidad que sin el Espíritu Santo, sin la intervención del Consolador, es imposible que podamos nosotros sobrevivir aún siendo creyentes. Por eso es que diríamos ridículo el querer asociarse que uno tiene la capacidad de ser creyente. Es bien ridículo que yo diga, mire, es mi fuerza, por eso yo tengo 30 y pico de años de ser cristiano, por mi fuerza. Eso es ridículo, se oye. Si no es el Espíritu Santo, si no es el Paracleto que me ha ayudado, me ha consolado y ha hecho lo mismo con usted, usted no estuviera todavía en los caminos del Señor. De esto es lo que se pierden los que no quieren dar su vida a Dios. Pobre gente sin quien los ayude. Pero qué dichosos los creyentes. Damos un amén los creyentes. Regálele ofrenda de palmas al Señor. Qué dichosos.